Bueno, ¿qué son las integrales impropias de primera especie? Pues, las integrales impropias de primera especie son aquellas donde al menos uno de los límites de integración es infinito, ya sea infinito positivo o infinito negativo, mientras que la función dentro del integrando es continua en todo el intervalo de integración. A continuación les voy a presentar algunas definiciones, términos claves y pasos que se pueden y pasos sugeridos para resolver estas integrales impropias. Bueno, estas integrales impropias nos permiten en el ámbito profesional evaluar la viabilidad de carteras de inversión a largo plazo, esquemas de pensiones vitalicias y pólizas de seguros perpetuos. Dota a los líderes financieros de las competencias indispensables para modelar la incertidumbre y mitigar el riesgo operacional y sistemático. La necesidad de utilizar estas integrales es que los modelos financieros discretos tradicionales resultan matemáticamente ineficientes al procesar rendimientos con horizontes indeterminados, en donde el cálculo integral resuelve este vacío, permitiendo transformar proyecciones asintóticas en valores presentes finitos estables. Bueno, las definiciones principales de estas integrales indeterminadas, impropias, perdón, es el área acumulado, que es la integral definida, agrupada y mide el comportamiento de los ingresos continuos a lo largo de un periodo de tiempo dinámico. También tenemos la tasa variable, que es la función de descuento continua, que cambia según las fluctuaciones de la inflación y las políticas macroeconómicas. Y por último, tenemos el valor presente, que es la modelación de equivalencia de flujos futuros asintóticos descontados bajo un esquema de capitalización continua. Bueno, los fundamentos matemáticos de estas integrales impropias son su teorema fundamental, que es la integral definida, que se evalúa a través de sus antiderivadas extremas en un intervalo acotado. Estas integrales definidas nos sirven para el cálculo de flujos acumulados en periodos fijos. También tenemos que es la integración por partes, que es una herramienta analítica derivada de la regla del producto para resolver integrales de función complejas. En el ámbito financiero, las integrales por partes son útiles cuando el flujo de caja depende linealmente del factor del tiempo. Y por último, una pequeña introducción de las integrales impropias de primera especie. Esta integral es donde el límite superior se extiende asintóticamente hacia el infinito positivo. Bueno, esta definición pertenece al primer caso, que es el límite superior infinito. Bueno, en el área financiera nos permite crear un esquema base para el modelo de activos y rentas perpetuas. En aplicaciones financieras tenemos que la capitalización continua es el proceso donde el rendimiento generado se acumula y reinvierte en periodos de tiempo infinitesimales cortos. Bueno, también se utiliza el factor exponencial con el base del logaritmo natural para proyectar un crecimiento financiero ininterrumpido. Y también se aplica en el modelo del valor futuro, que nos permite determinar la acumulación neta de depósitos constantes a lo largo de un horizonte de planeación. Facilita a las corporaciones evaluar el fondo acumulado al finalizar plazos estratégicos bajo tasas compuestas continuas. Bueno, ahorita les voy a dar las definiciones claras de las integrales impropias y sus casos básicos. Bueno, para resolver estas integrales, el límite infinito se sustituye por una variable, en donde usualmente son este o b, y se calcula el límite cuando esa variable tiende al infinito. Bueno, las integrales impropias se dividen en tres casos, que es el caso uno, el límite superior infinito, que es la integral de a hasta el más infinito positivo de f de x por la diferencial de x, que es igual
al límite de t cuando tiende al infinito positivo, eh, de la integral de a hasta t de f de x por la diferencial de x. El segundo caso, que es límite inferior infinito, que es la integral desde el menos infinito hasta b de f de x por la diferencial de x, esto es igual al límite cuando t tiende al menos infinito de la integral de t hasta b de f de x por la diferencial de x. Y el tercer caso, que son ambos límites infinitos, que es la integral del menos infinito hasta el infinito positivo de f de x por la diferencial de x, que eso nos da como resultado que es la integral desde el menos infinito hasta c de f de x por la diferencial de x, más la integral de c hasta el infinito positivo de f de x por la diferencial de x. Bueno, y también estas integrales impropias tenemos que indicar si son convergentes o divergentes. Para saber que cuando es convergente, el límite existe y da como resultado un número real finito. Ese número es el valor de la integral. Y para saber cuándo es divergente, el límite no existe o da como resultado más menos infinito. Y por último, tenemos el criterio de las p integrales. Esta es una regla rápida que nos permite resolver un tipo de integrales, como podemos ver aquí, en donde ¿qué nos dice la regla rápida? Que existe un tipo de integral muy común que sirve como referencia directa sin necesidad de calcular todo el límite. Para saber si es convergente, P tiene que ser mayor a 1 y para saber si es divergente, P es menor a 1. Aquí podemos observar que la integral con la que podemos saber rápidamente si es convergente y divergente es la integral cuando 1 hasta el infinito positivo de 1 sobre x elevado a la p por la diferencial de x. Bien, a continuación les voy a hablar sobre las integrales impropias de primera especie. Bien, antes de empezar a hablar sobre el tema, quiero que ustedes se imaginen una cosa. Imagínense que tenemos un camino que nunca termina y que va hacia el infinito. Entonces nosotros queremos pintar el piso de ese camino. Mi pregunta sería, ¿necesitaremos pintura infinita? ¿O ustedes qué creen? Bueno, yo creo que todos dirán tal vez sí, no, porque es un camino infinito. Pero bueno, la lógica dice que sí también. Pero las matemáticas nos demuestran que a veces un área que se estira hasta el infinito puede tener un tamaño fijo y exacto. Entonces de eso se tratan las integrales impropias de primera especie. Bueno, entonces a continuación eh, les voy a explicar un poco más sobre cómo se comportan esas integrales, para qué sirven, por qué se llaman integrales impropias de primera especie, qué les hace diferente de las integrales normales, cuáles son sus beneficios, para qué se utilizan, qué casos hay. Entonces todo eso vamos a ver a continuación. Y pues sin más preámbulos, comencemos. Dice, como les mencionaba, ¿qué son las integrales de primera especie? Primero tenemos que entender que una integral normal, como ustedes conocen, va de un número a hasta un número b, por lo general. Entonces, ¿qué le hace impropia a esta integral? Primero tenemos como que dice aquí cuando incumple las condiciones de la integral definida tradicional. Entonces, como digo, ya no va de a hasta b, sino su intervalo de integración va de infinito hasta cero, o viceversa, o sea, desde cero hasta infinito. O la función que está integrando presenta una discontinuidad dentro del intervalo. Segundo, ¿por qué se le dice integral de primera especie? ¿Por qué se le conoce así? Entonces aquí, como yo bien les estoy explicando, es porque al menos uno de sus límites de integración es el infinito. Puede ser infinito negativo o infinito positivo. Eso quiere decir que el camino no tiene fin en el eje X.
Y pues como últimos dos casos tenemos que, bueno, son dos últimas posibilidades de respuesta, es que es convergente o divergente, que eso mi compañero ya les explicó en la parte de atrás. Igual con todo yo les voy a hacer un breve resumen de eso. Así que pasemos. Para eso, para estos pasos quiero que estas integrales se les haga súper fácil de resolver. Entonces para esto dividí en 5 pasos simples y muy importantes para estas integrales. Primero tenemos que identificar, como les puse aquí, la integral. Tenemos que ver si va de A hasta B. Ustedes rápidamente se van a dar cuenta que no es una integral de primera especie. Entonces, cuando ustedes vean un infinito, si bien en la parte superior o inferior, ustedes se dan cuenta que es una integral de primera especie. Entonces, ya no lo van a resolver por el método común, sino por este método que a continuación les voy a enseñar. El segundo paso es el truco que ya les voy a enseñar, que es reemplazar el infinito con una variable. Puede ser la b, una x, una t, lo que quieran ustedes. Entonces luego tenemos el paso 3, que sería la regla del límite. Añadir una expresión de límite de b que tiende al infinito, de x que tiende de t que tiende al infinito. Entonces, y el cuarto paso, tenemos que trabajar en ese límite. Como quinto paso sería la respuesta, que tendríamos que evaluar el límite. ¿A qué me refiero con evaluar? Es que ustedes tienen que darle nombre, si es divergente o convergente. Como ustedes saben, y les hago un pequeño resumen, el límite existe y el área infinita se clava en un número real exacto. Eso se le conoce como convergente o converge. Y diverge cuando el límite no existe, o sea, el resultado es infinito y el área es verdaderamente incalculable, porque no para de crecer y crecer. Entonces, a continuación les voy bueno, aquí para repasar un poco los pasos, es como les decía, el paso 1, tenemos que cambiar el infinito por una letra. Por ejemplo, como les puse la letra T, y calcular el límite cuando sea esta letra se acerca al infinito. Entonces, por ejemplo, aquí cuando el límite por la derecha va de A hasta más infinito, tenemos que cambiar. Aquí no sé si se dan cuenta que en vez del infinito le colocamos la T y agregamos el límite de T que tiende al infinito. Igual por la izquierda, de que menos infinito va hasta B, le reemplazamos el infinito del menos infinito por una T y le agregamos el límite de T que tiende hacia menos infinito. Y pues el caso 3, que son a ambos lados, si se va de menos infinito a más infinito, la partimos en dos integrales en cualquier punto intermedio de C. Y pues por el paso 2 tenemos que evaluar el límite, como les dije. Si da un número real, converge; si da un número infinito o no existe, diverge. Bueno, para esto tenemos tres casos. Como primer caso tenemos el caso de convergencia. Bueno, para esto les voy a poner este ejercicio simple para que entiendan que va así. La integral de 1 que va hasta más infinito de el 1 sobre x al cuadrado de la diferencial de x. Para esto tenemos, como les dije, primero tenemos que identificar. Vemos que aquí tenemos un infinito en la parte superior. Entonces automáticamente vamos a tener que resolver por los pasos que yo les había planteado antes. Entonces, como el primer paso tenemos que aplicar el límite. Entonces el truco aquí está en que eliminamos este infinito y lo cambiamos por cualquier variable. En este caso le puse la t y le agregué el límite. Cambiamos el límite y aplicamos la integral. Resolvemos la integral, que en este caso todos ya saben y conocemos que es 1 sobre x. Para este caso reemplazamos, evaluamos el límite y a continuación vemos que acá al reemplazar el límite nos queda 0 más 1. Bueno, ustedes saben que 1 entre infinitos por lo general siempre es 0. Entonces al último evaluamos esto y nos queda 0 más 1 es 1. Entonces, como les dije, cuando le sale un número real, este nos da que es convergente,
Por eso puse aquí en conclusión que para la clase. Como nos dio un número real, la integral converge y el área bajo la curva es curva infinita. Esa curva infinita vale exactamente 1. Como caso 2 tenemos que va desde el menos infinito. Entonces, como les digo, tienen que reconocer aquí primero que tenemos un infinito y aplicar lo que son el planteamiento que les hice. Igual tenemos que aplicar límite, cambiar la base. En este caso puse A. Y de la misma manera tenemos que resolver la integral y evaluar por los límites, por los A y 0. En este caso aquí se evaluó y simplificar. Eso yo creo que todo el mundo conoce. Y al final, en este caso, vemos que nos sale infinito. Quiere decir eso que el número es algo muy difícil de calcular, es muy extenso. Entonces, por conclusión, es divergente. Es divergente ese de aquí. Y pues como último caso, tenemos el caso 3, que en este caso se van a mezclar. Ahora vamos a ver un poquito lo que es una mezcla de las dos integrales. Aquí vemos que va desde el menos infinito hasta el más infinito, de 1 sobre 1 más x al cuadrado de la diferencial de x. Bueno, para eso nosotros vamos a usar una definición de la integral impropia de primera especie, que es partir. O sea, partimos esa integral en dos. ¿Cómo le hacemos? Hacemos la suma. Y si ustedes se dan cuenta, es la suma del primer caso con el segundo caso. Entonces, para este truco, como dice aquí, de los límites usamos dos letras diferentes. A, en este caso A, reemplazamos por este menos infinito, y B, reemplazamos por el más infinito. Y utilicemos esta definición de límite. Para la primera parte del límite evaluamos, ustedes saben que la primitiva de esta función es arcotangente, la integral. Después de eso evaluamos los puntos, primero 0 hasta más infinito, y ustedes saben que cualquier arco tangente evaluado en infinito, siempre evaluado en 0, siempre da 0. Entonces aquí da 0, igual aquí da 0, y arco tangente evaluado en infinito, eso se convierte en pi sobre 2. Entonces evaluamos esto y vemos que nos queda pi, que pi conocemos que es un número real. Entonces como resultado nos dio un número real, como les digo. Esta integral converge porque es un número real. En la gestión de riesgos que una integral de menos infinito a más infinito converja y que usualmente en probabilidad se normalice para que dé exactamente 1. Es lo que nos permite asegurar que el riesgo total está controlado. Esto nos demuestra que a pesar de que los escenarios extremos son infinitos, la probabilidad de que ocurra algo en el mercado siempre es predecible y medible. Y como resumen para que les quede todo esto claro, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace esta integral? ¿Para qué nos sirve o qué beneficios tiene? Por ejemplo, en finanzas, para el mundo real. Primero, nos ayuda a explicar, por ejemplo, en el campo financiero, cómo esta integral parte, por ejemplo, la parte del dinero que se genera en el futuro. Por ejemplo, desde hoy hasta el infinito, combinada en una expresión que antes, bueno, mi compañero les había explicado, que funciona como una máquina del tiempo para ayudar a ver si se puede invertir, qué pasa con el dinero que tenemos hoy hasta a un futuro que no conocemos, se puede comprar, no se puede comprar. Y pues en muchos otros campos también se utilizan estas integrales. Por ejemplo, en estadística se utiliza para, por ejemplo, entender probabilidades. Ahí se utiliza como en la campana de Gauss. En física también para calcular la energía total de un sistema. En ingeniería para analizar desde puentes hasta circuitos. Y pues en finanzas y, como les digo, economía se utiliza para ponerle precio al futuro. Entonces de eso se trata estas integrales. Espero que hayan un poco entendido el tema. Y pues nada, muchas gracias.